Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a analizar el tema de las fracciones parciales. Para ello es importante iniciar con la clasificación de las fracciones. Ellas se clasifican en propias e impropias. Se dice que una fracción p de x entre q de x con q de x es diferente de cero es una fracción propia si se cumple con esta condición. Si el grado del polinomio del numerador, en este caso de p de x, es menor que el grado del polinomio del denominador, en este caso q de x. Por ejemplo, tenemos aquí, miren, esta fracción donde el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Entonces cumple con la condición para que le podamos llamar a esta fracción como fracción propia. En caso contrario, es decir, si es que el grado de p de x es mayor o igual al grado de q de x, la fracción simplemente se conoce como fracción impropia. Por ejemplo, fíjese en esta fracción, el grado del numerador es 3, el grado del denominador también es 3, entonces la fracción es impropia, puesto que cumple con la condición que los grados son iguales. En el siguiente ejemplo, mire, el grado del numerador en cambio es 3, el grado del denominador es 2, también es una fracción impropia, puesto que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Muy bien. Una vez que se clasificó las fracciones en propias e impropias, vamos a determinar algunas características. Por ejemplo, una fracción propia, o también puede ser vista como una función racional propia, se puede expresar como una suma finita de sus fracciones simples, denominadas también fracciones parciales. Es decir, todas las fracciones que sean propias podrán ser escritas en forma de la suma de sus fracciones parciales. Ahora, toda función racional impropia se puede expresar, primeramente efectuando la división, como la suma de un polinomio más una fracción propia. Es decir, si p de x sobre q de x es una fracción propia, primeramente le dividimos, ¿sí? Le dividimos p de x entre q de x. Al momento de dividir nos va a salir un cociente, ¿no? Un cociente que es un polinomio en x y también un residuo que será un polinomio en x. Si es que aplicamos el algoritmo de la división, la función o la fracción impropia puede ser escrita en términos de el polinomio cociente más la fracción r de x sobre q de x. Pero si es que está bien hecha la división, necesariamente esta fracción debe ser una fracción propia. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre las fracciones parciales. Como hemos asegurado, las fracciones propias pueden ser escritas en términos de sus fracciones parciales y dependiendo de algunas características podrán presentarse varios casos. Por ejemplo, al escribir una fracción propia en términos de la suma finita de sus fracciones parciales, dependiendo del tipo de factores que resulte de factorizar el denominador, como le decía, se pueden presentar varios casos. En este caso vamos a enumerar 4 casos. Presentemos el primero. Si los factores del denominador son todos factores primos y lineales todos distintos, es decir, q de x se puede escribir como un producto, mire, de factores lineales todos diferentes, a la fracción propia se puede escribir como la suma de sus fracciones parciales, dependiendo del número de factores, en este caso será el número de fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos k factores. En este caso tendremos k fracciones.
donde la primera fracción tiene como denominador el primer factor. La segunda fracción tiene como denominador el segundo factor y así sucesivamente hasta terminar con la késima fracción, donde su denominador es del késimo factor. En este caso, los numeradores de dichas fracciones van a ser polinomios de un grado menor que el que está ubicado en el denominador. En este caso, como los factores son lineales, me correspondería poner aquí un polinomio de grado cero, es decir, una constante. Aquí le ponemos una constante a sub 1, en la siguiente fracción una constante a sub 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a una constante késima. Bien, para entender mejor esta situación, vamos a presentar un ejemplo. Nos pide que expresemos la siguiente fracción en una suma de sus fracciones parciales. Aquí está la fracción que queremos realizar ese proceso. Como ustedes pueden observar, esta fracción es simple, cumple con la condición de que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, para realizar este paso, ¿no? O para escribir en forma equivalente, pero en una suma de sus fracciones parciales, empezamos por factorar el denominador, para ver obviamente cuántos factores tiene y de qué tipo son esos factores. En este caso, si es que le factorizamos, como ustedes conocen este proceso, ponemos dos factores. En el primer término de cada factor es la raíz del término cuadrado. En el primer factor le ponemos el signo del término intermedio. Mientras tanto, en el segundo factor, el signo que resulte de multiplicar la regla de los signos entre el signo del término intermedio y del último, en este caso más por menos menos, y buscamos, ¿no?, dos cantidades numéricas que multiplicados me den el menos 4 y sumados el 3. En este caso sería el 4 y el 1. Entonces, fíjese, este polinomio del denominador tiene dos factores lineales y diferentes. Entonces, quiere decir que nosotros podemos a esta fracción propia ubicarle como una suma de dos fracciones. Recordarán ustedes que el número de fracciones parciales está en función del número de factores que tenga el denominador. Entonces la primera fracción va a tener como denominador el polinomio del primer factor, en este caso el x más 4. Y la segunda fracción va a tener, en este caso, como denominador el segundo factor. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo en lugar de poner x menos 1 en la segunda fracción le pusiera en la primera? No pasa absolutamente nada, se puede realizar esa situación, es decir, escribir los factores como denominadores en cualquiera de las fracciones parciales que estoy tratando de encontrar. En el numerador de la primera fracción le vamos a poner una constante, en este caso voy a utilizar la constante a, y en el numerador de la segunda fracción vamos a poner una constante b. Recordarán ustedes que a y b son constantes por determinarse. Para determinar esas constantes vamos a proceder de dos formas. La primera forma, vamos a escribir la fracción propia dada, en este caso, con la variante de que en lugar del polinomio cuadrático le voy a poner los factores encontrados, de manera que en el segundo lado, aquí de la igualdad, eh, también pueda sumar estas fracciones. Entonces, al momento de sumar, tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. Este mínimo para esta primera denominador me quedaría a x menos 1, debo multiplicar por a. Seguidamente, más el mínimo dividido para este denominador, me quedaría a x más 4, debería multiplicarle por b en este caso, ¿no?
x más 4. Bien, realizamos las operaciones, puedo simplificar los denominadores y solamente vamos a analizar en este caso la parte de la ecuación que me queda al igualar los numeradores de la expresión que estoy trabajando. En este caso le vamos a realizar el producto correspondiente, ya más bx y más 4. Organicemos términos, los que tienen x le agrupamos, para eso saco el factor común la x y le pongo aquí a más b, y los que no tienen x, es decir, son los términos independientes, en este caso también los agrupamos, y me quedaría más este menos a y más este 4b. Ahora, vamos a aplicar un criterio bastante lógico y bastante sencillo. Dos polinomios son iguales cuando sus términos son iguales correspondientemente. Es decir, el término que tiene x en este polinomio deberá ser igualado al término que tiene x en el segundo polinomio. Asimismo, ¿no? El término independiente del primer polinomio deberá ser igualado al término independiente del segundo polinomio. Y si es que yo realizo todo lo que hemos manifestado, me va a quedar el siguiente sistema de ecuaciones por resolver. En este caso, a más b debería ser igual a 7. A más b es igual a 7. Y también puede ser que menos a más 4b, menos a más 4b, esto sea igual a 3. Estoy igualando los términos independientes. Al momento de resolver este sistema de ecuaciones por el método de simplificación, fíjese, es muy sencillo el asunto, me quedaría aquí 5b es igual a 10. Entonces b sería igual a 2. Con este valor de 2 reemplacen cualquier ecuación del sistema, sea en esta primera o en esta segunda. Si es que reemplazo en la primera, mire, me queda a es igual, en este caso, a 5, ¿no? Puesto que 7 menos 2 es igual a 5. Estos son los valores de las constantes. Ahora, para terminar, en este caso, voy a esta expresión general y reemplazo los valores de las constantes encontradas. En este caso sería, en lugar del 2, digamos en lugar de a, el 5, me quedaría 5 sobre x más 4, más en lugar de b sería 2 sobre x menos 1. Ahora sí sería interesante que nosotros realicemos la comprobación, a ver si es que estas fracciones corresponden, ¿no?, a las fracciones parciales de esta función o de esta fracción racional, digamos, de esta fracción propia. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, lógicamente deberíamos realizar esta suma de estas dos fracciones y el resultado debería obtenerse la fracción dada al inicio. Muy bien, entonces realicemos la suma correspondiente. En este caso encuentro el mínimo, divido el mínimo para el primer denominador y me quedaría 5 que multiplica a x menos 1 más 2 que multiplica a x más 4. Simplificando toda esta expresión me queda, mire, 5x menos 5 más 2x más 8 entre, entre x más 4 por x menos 1, que usted sabe que proviene del polinomio x al cuadrado, más 3x y menos 4. Esto es igual, si es que realizamos la simplificación, me quedaría, mire, 7x y aquí más 3, entre el x al cuadrado más 3x menos 4, que obviamente resulta lo esperado, ¿no? Que esta respuesta sea igual a la fracción propia que estamos trabajando. Entonces, para concluir, las fracciones parciales de esta fracción propia han sido las siguientes, ¿no es cierto? X al cuadrado más 3x menos 4 puede pasarse a la suma de sus fracciones parciales, 5 sobre x más 4 más 2 sobre x menos 1. Ahora vamos a dar una
alternativa, es decir, vamos a explicar una segunda forma para poder determinar, en este caso, los valores de A y B. Para ello, en este caso, vamos a copiar la fracción propia y la suma de sus fracciones parciales en forma general. No olviden que yo voy a determinar otro proceso alternativo al que lo realicé en la explicación de la primera forma para encontrar A y B. Para ello, vamos a realizar la suma correspondiente en el segundo lado, la suma de estas dos fracciones, quedándome lo siguiente, ¿no? Esto es igual, encontramos el mínimo, x más 4 por x menos 1 sería, esto ya lo hicimos en la primera forma, acá me quedaría a que multiplica a x menos 1 más b que multiplica a x más 4. Copiamos la fracción propia dada, de manera que nosotros podamos, en este caso, simplificar estos denominadores y solamente trabajar con esta igualdad. 7x más 3, esto es igual a que multiplica a x menos 1 más b que multiplica a x más 4. Nótese que aquí no le vamos a desarrollar estos productos. Ya, entonces aquí tengo una igualdad o una ecuación, la misma que la vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a poner, evaluamos la ecuación, ya, para x es igual los valores que salga de resolver estas expresiones, los factores que resultó del polinomio del denominador. Es decir, vamos a evaluar para x igual a las raíces de esta ecuación. En este caso sería, este es el factor, la raíz sería x es igual a menos 4. Entonces vamos a evaluar para ese valor. Y también, este es el factor, en cambio la raíz sería x es igual a 1. También vamos a evaluar para ese valor de x es igual a 1. Entonces, al momento de evaluar la ecuación para x menos 4, resulta lo siguiente. Sería 7 que multiplica por menos 4 más 3. Esto es igual, nótese que estoy evaluando en esta ecuación, ¿no? Me quedaría lo siguiente, a que multiplica el valor de x es menos 4, entonces ubicamos aquí en lugar de la x el menos 4 y aquí el menos 1. Más b que multiplica a menos 4 más 4. Y esto se va a hacer 0 y todo esto se simplificará. Al momento de realizar las operaciones, usted tiene lo siguiente. Mire, 7 por 4, 28, negativo, más 3, entonces sería menos 25. Esto es igual a menos 5a. Resultando, el valor de a es igual a 5. Lógicamente, el mismo que encontramos con la forma anteriormente explicada. Ahora, si es que nosotros realizamos la evaluación de la ecuación para x es igual a 1, vamos a ver qué es lo que nos resulta. Sería 7 por 1 más 3. Esto es igual a que multiplica a 1 menos 1. Ahora esto se va a hacer 0, fíjese. Más b que multiplica a 1 más 4. Realizando la operación sería 10. Esto es igual a 5b. Esto quiere decir que b es igual a 2. Fíjese que mediante este sistema o este proceso no es necesario resolver ningún sistema de ecuaciones. Los valores correspondientes a las variables que estamos encontrando salen en forma directa. Es un proceso bastante sencillo, bastante fácil y que puede sustituir de alguna manera pues al método inicial al que se explicó como primera forma.